Ella me dijo, él me hace sentir viva. Tú solo me haces sentir segura. Le respondí, entonces ve a sentirte viva. Lo hizo durante 3 meses hasta que él se aburrió y la dejó. Ella regresó rogando. Le dije, lo siento, yo solo ofrezco seguridad y ya no estás segura aquí. Cierra la puerta. Nunca la volví a abrir. Muy bien, Reddit. Abróchense los cinturones porque esta historia todavía me sube la presión solo de pensarla. Mi ex prometida me dijo que yo era su red de seguridad, no su alma gemela. 3 meses después, regresó arrastrándose después de que su compañero de aventuras se aburriera. Le demostré exactamente lo que pasa cuando tiras a la basura tu red de seguridad. Aquí vamos. Soy Raúl, tengo 31 años y trabajo como electricista en jefe para una empresa comercial aquí en Querétaro. He estado haciendo esto desde que tenía 19 años, cuando mi tío me metió al programa de aprendices justo al salir de la preparatoria. 12 años después, dirijo cuadrillas, manejo contratos de millones de pesos y gano lo suficiente como para ser dueño de mi propia casa sin deudas. Nada ostentoso, solo una casa de un piso con 3 recámaras en un terreno de casi 1 hectárea, con un garaje independiente donde restauro motocicletas clásicas los fines de semana. Lo de las motos empezó con mi papá antes de que falleciera de un infarto cuando yo tenía 23 años. Me dejó su Honda CB 750 modelo 1978 que nunca terminamos de restaurar juntos. Esa cosa había estado arrumbada en el garaje de la familia desde que yo era niño, y cada verano trabajábamos en ella un poco más. Unos empaques nuevos por aquí, pulir el cromo por allá. Estábamos a unos 6 meses de dejarla lista para rodar cuando él colapsó en el trabajo un martes por la tarde. Ni siquiera llegó al hospital. Me tomó 4 años de fines de semana y noches largas terminar esa moto sin él. Tuve que aprender por mi cuenta la mitad de lo que él me habría enseñado usando vídeos de YouTube y manuales viejos. Cada vez que quería rendirme, pensaba en el parado frente a ese motor, con las manos llenas de grasa, explicándome cómo funcionaban los carburadores. No podía fallarle. Por fin logré que esa cosa funcionara como nueva. Y en el primer viaje que hice en ella, me orillé a un lado de la carretera y lloré sin parar durante 20 minutos. Ahora tengo 3 motos en diferentes etapas de restauración. Y hay algo terapéutico en trabajar con las manos después de pasar todo el día cableando edificios de oficinas y bodegas. Mi garaje se ha convertido en este santuario donde puedo desconectarme y concentrarme en algo mecánico. Sin dramas, sin complicaciones, solo piezas que funcionan o no. Problemas que tienen soluciones reales. El punto es que no soy rico, pero vivo cómodamente. Tengo habilidades que realmente importan. 0 deudas y una cuenta de ahorro para el retiro que sería la envidia de la mayoría de los gayes de mi edad. Mi mamá dice que soy su pilar. Mis amigos me llaman el responsable. Todos en mi vida sabían exactamente lo que obtenían conmigo. Estable, confiable, leal a más no poder, incluyendo a mi ex, Mariana. Nos conocimos en la boda de un amigo hace 3 años. Mi compadre Carlos por fin se iba a casar con su novia de la universidad después de como 7 años de noviazgo, y me pidió que fuera su padrino. Mariana era una de las damas de honor de la novia. La primera vez que la vi, estaba batallando con su tacón, que se había quedado atorado en el pasto afuera del salón de eventos. Me acerqué, le ofrecí mi brazo para que se apoyara, y ella me miró con esos ojos verdes y me dio las gracias como si de verdad lo sintiera. Se veía absolutamente espectacular con ese vestido esmeralda. Tenía un cabello castaño rojizo que atrapaba la luz de la tarde de la manera perfecta, y se la pasó la mitad de la recepción quejándose del padrino del novio, un tipo llamado Sergio, que no dejaba de coquetearle a pesar de su muy evidente falta de interés. Yo entré al rescate con algo de plática casual sobre cómo la barra libre estaba causando más problemas de los que estaba resolviendo, la hice reír y de alguna manera terminé con su número. Mariana trabajaba como coordinadora de eventos para un hotel boutique en el centro llamado Hotel Bellavista. No era el Ritz ni nada por el estilo, pero era un lugar bonito donde la gente de dinero hacía fiestas de compromiso y había retiros corporativos cada 2 semanas. Era buena en su trabajo, súper organizada, y tenía una energía que te hacía sentir que cualquier cosa era posible. Cuando hablaba de su trabajo, se le iluminaba toda la cara. Se notaba que genuinamente le importaba que los días especiales de las personas salieran a la perfección.
Cuando empezamos a salir, a ella le encantaba la estabilidad que yo ofrecía. En nuestra tercera cita, vino a mi casa y se pasó 20 minutos caminando por los cuartos haciendo preguntas. ¿Eres dueño de esto? O sea, ¿sin hipoteca? Cuando le dije que la había terminado de pagar 2 años antes haciendo turnos extra y viviendo por debajo de mis posibilidades, me miró como si acabara de hacer un truco de magia. Le encantaba que yo fuera dueño de mi casa. Le encantaba que pudiera arreglar las cosas cuando se descomponían. Le encantaba que yo supiera exactamente hacia dónde iba mi vida y que tuviera un plan para llegar ahí. Solía presumirles a sus amigas que yo era un hombre de verdad, no como los niños con los que ellas salían, que todavía vivían con romies y no sabían cambiar una llanta. El primer año fue increíble. Prácticamente se mudó conmigo al 6.º mes, aunque conservó su departamento. Dijo que simplemente tenía sentido, ya que de todos modos siempre estaba en mi casa. Caímos en esta rutina cómoda. Cenas los domingos con sus papás, que me adoraban. Su papá, Ricardo, era un cartero jubilado. Y su mamá, Leticia, dio clases en 3.º de primaria durante 30 años antes de jubilarse. Eran buenas personas, un pan de Dios, que apreciaban que su hija hubiera encontrado a alguien con un trabajo estable y la cabeza bien puesta. Los sábados por la mañana íbamos al mercado local en el centro, nos surtíamos de verduras frescas y pan artesanal, y luego pasábamos las tardes haciendo lo que nos diera la gana. A veces manejábamos a algún pueblo cercano. A veces solo nos quedábamos acostados viendo películas. Por las noches, yo estaba en el garaje trabajando en las motos mientras ella se sentaba en mi mesa de trabajo, revisando su celular y haciendo preguntas sobre carburadores que fingía que le importaban. No importaba que en realidad no le interesaran las motocicletas. Lo que importaba era que quería estar cerca de mí mientras yo hacía lo mío. Eso significaba algo. Yo era feliz. Pensé que ella también lo era. En el segundo año fue cuando le propuse matrimonio. La llevé de vuelta al salón donde nos conocimos. Carlos y su esposa me ayudaron a preparar todo, ya que, de todos modos, estaban planeando su fiesta de primer aniversario ahí. Involucré al personal. Puse pétalos de rosa que llevaban al lugar exacto donde hablamos por primera vez. Contraté a un fotógrafo para capturar el momento. Ella lloró, dijo que sí antes de que yo siquiera terminara la pregunta. Le temblaban las manos cuando deslicé ese anillo en su dedo. Publicó como 40 fotos en redes sociales con descripciones sobre haber encontrado a su persona para siempre y de cómo el destino nos había unido. Su mamá empezó a planear la boda esa misma noche, llamando a proveedores antes de que Mariana siquiera llegara a casa. Todo se sentía perfecto, como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar, construyendo exactamente la vida que siempre quise. Pero esto es lo que pasó en el segundo año. Ahí fue cuando su trabajo cambió. El Bellavista fue comprado por un grupo hotelero con sede en Monterrey llamado Propiedades de Lujo Meridiano. Una gran adquisición corporativa con muchas reuniones sobre sinergia, alineación de marca y todas esas tonterías de palabras de moda corporativas. De repente, Mariana ya no solo coordinaba bodas y retiros corporativos en un hotel. La estaban jalando a sesiones de planeación regional, volaba a conferencias en Guadalajara y Cancún, y asistía a cenas elegantes con inversionistas que querían hablar sobre la expansión del mercado. Su título cambió de coordinadora de eventos a directora regional de experiencias, lo cual no significaba absolutamente nada para mí, pero al parecer lo era todo para ella. Venía con un aumento, una tarjeta de crédito de la empresa y expectativas que la mantenían en la oficina hasta tarde cada vez más seguido. Al principio estaba orgulloso de ella. Había trabajado duro durante años y por fin se lo estaban reconociendo. Ni siquiera me importaban las horas extra porque sabía que estaba construyendo algo. Ahí fue cuando empezó a llegar a casa con historias sobre Arturo. Arturo Beltrán. Incluso escribir ese nombre me da ganas de golpear la pared. Era un consultor presumido al que la empresa matriz había traído para ayudar a optimizar sus propiedades en todo el país. Especializado en mejora de la experiencia del huésped, sea lo que sea que eso signifique. Alto, convencionalmente guapo con ese estilo plástico de Hollywood, manejaba un BMW rentado que estacionaba en los lugares premium como si fuera el dueño del lugar. Y por lo visto, tenía opiniones sobre vinos que Mariana encontraba absolutamente fascinantes. Al principio, era inocente.
Arturo dijo algo graciosísimo en nuestra junta de hoy sobre cómo los hoteles son básicamente escenarios de teatro. Arturo conoce un lugar de sushi increíble en el centro. Dice que es a donde va toda la gente de la industria. Arturo cree que tengo verdadero potencial ejecutivo. Dice que estoy desperdiciando mis talentos a nivel de propiedad. Yo no le di mucha importancia porque Mariana siempre había sido amigable con sus compañeros de trabajo. Ese era literalmente su trabajo, ser sociable y hacer conexiones. Pero entonces Arturo empezó a formar parte de nuestras conversaciones de una manera diferente. Ella llegaba a casa después de una de las cenas de su equipo y empezaba a comparar las cosas. Empezó de forma sutil. ¿Sabes lo que dijo Arturo sobre viajar? Va a un lugar nuevo cada mes. Debe ser lindo tener esa libertad de simplemente empacar y explorar. Oh, el departamento de Arturo en el centro tiene una terraza en la azotea con vista a la ciudad. Es tan diferente a vivir aquí en las afueras. Yo bromeaba diciendo que Arturo sonaba como si se estuviera esforzando demasiado por impresionar a la gente. Ella ponía una cara como si yo simplemente no lo entendiera, como si me estuviera perdiendo de algo obvio que todos los demás podían ver. Y tal vez no lo entendía. Tal vez estaba demasiado concentrado en mi propia vida como para ver lo que estaba pasando justo frente a mí. Las llegadas tarde empezaron alrededor del tercer mes de su nuevo puesto. Llamadas de emergencia de clientes, que, por alguna razón, solo ocurrían después de las 8 de la tarde, sesiones de estrategia que duraban hasta la medianoche. Eventos de la industria que requerían su asistencia absoluta a pesar de que nunca los mencionaba hasta un día antes. Cada vez que le preguntaba al respecto, se ponía a la defensiva. Decía que yo estaba siendo paranoico. Decía que así se veía el crecimiento profesional. Decía que yo debería apoyarla en lugar de sospechar. Confiaba en ella porque, ¿por qué no habría de hacerlo? Estábamos comprometidos. Estábamos construyendo una vida juntos. El anillo en su dedo me costó 4 meses de ahorros. Había ahorrado para ese anillo trabajando en chambas extra los fines de semana, arrastrándome por áticos en el calor de julio y cableando congeladores comerciales y sótanos de bodegas. Puse todo lo que tenía en ese símbolo de nuestro futuro. No podía imaginar que lo tiraría a la basura por algún consultor con un traje caro. Entonces llegó la noche que cambió todo. Era un jueves de octubre. Las hojas apenas empezaban a volverse naranjas en los árboles alrededor de mi propiedad. Había llegado temprano a casa desde una obra porque terminamos la instalación antes de lo previsto. Por lo general, me quedaba a ayudar a la siguiente cuadrilla a empezar, pero estaba cansado y quería sorprender a Mariana con una cena. Pensé en comprar unos cortes de carne, prender el asador y tener una noche tranquila y agradable juntos por una vez. Se suponía que Mariana no llegaría a casa en horas. Tenía una reunión regional en el centro que probablemente terminaría tarde. Así que, imagínense mi sorpresa cuando encontré su coche ya en la entrada. E imagínense mi sorpresa aún mayor cuando entré a nuestra recámara y la encontré empacando una maleta de fin de semana mientras estaba en altavoz con Arturo. Se estaban riendo de algo, usando todos esos chistes locales que yo no entendía. Él la llamó Mari, un apodo que nunca le había escuchado a nadie usar. Ella lo llamó Gar y se rió por algo que él dijo sobre un gerente de hotel que, al parecer, a ambos les caía mal. Me quedé parado en el marco de la puerta por unos buenos 30 segundos antes de que me notara. La expresión en su rostro cuando se dio la vuelta y me vio parado ahí con las bolsas del súper en las manos. Ahí fue cuando lo supe. No necesité revisar su celular ni contratar a un investigador. La culpa estaba escrita en todas sus facciones como una confesión. Colgó de inmediato. La voz de Arturo se cortó a la mitad de una frase. Luego, simplemente se quedó ahí congelada, con una mano en la maleta, mirándome como un venado frente a los faros. Ni siquiera recuerdo qué excusa me dio. Algo sobre una conferencia de último minuto en San Miguel de Allende que se acababa de confirmar hoy. Algo sobre la necesidad de hacer networking para su ascenso profesional. Algo sobre cómo yo estaba siendo paranoico si pensaba que estaba pasando algo inapropiado. Pero estaba empacando ropa interior de encaje para un viaje de negocios. El conjunto rojo que solo usaba para ocasiones especiales. El conjunto que no había visto en meses. Dejé las bolsas del súper sobre la cómoda, respiré hondo, conté hasta 10 en mi cabeza como me enseñó mi mamá cuando era niño,
y me enojé. Luego le hice una simple pregunta. ¿Estás enamorada de él? No respondió de inmediato. Esa pausa me dijo todo. 5 segundos de silencio que hablaron más fuerte que cualquier confesión. Cuando finalmente habló, me soltó las palabras que todavía resuenan en mi cabeza en momentos aleatorios cuando menos lo espero. Raúl, tú me haces sentir segura. Me haces sentir a salvo y estable. Y como si todo fuera a estar bien sin importar lo que pase. Pero Arturo. Él me hace sentir viva. Él me hace sentir como si cualquier cosa fuera posible. Como si la vida fuera esta gran aventura a punto de suceder y por fin estoy invitada. Contigo. Todo está planeado y es predecible. Siempre sé lo que viene después. Con él, nunca sé cómo será el mañana. Yo solo me quedé ahí procesando lo que me estaba diciendo. Mi prometida, la mujer con la que me iba a casar en 7 meses, estaba admitiendo que tenía sentimientos por otro hombre. Y al parecer eso era mi culpa por ser demasiado confiable, demasiado estable, demasiado seguro. Ella siguió hablando. Como si, ahora que había empezado, ya no pudiera parar. Dijo que ya no estaba segura de lo que quería. Dijo que se había sentido así durante meses, pero que no sabía cómo decírmelo. Dijo que necesitaba tiempo para aclarar las cosas. Dijo que tal vez deberíamos darnos un tiempo para que ella pudiera explorar estos sentimientos y ver si eran reales o solo una emoción pasajera antes de comprometerse al matrimonio. Como si se supusiera que yo debía esperar en la banca mientras ella probaba otra relación. Como si yo debiera mantener vivo el fuego del hogar mientras ella se iba a su aventura y decidía si el aburrido de Raúl era lo suficientemente bueno para regresar con él. Ahí fue cuando algo dentro de mí simplemente hizo clic. No era enojo exactamente, sino algo más frío, algo definitivo, como si un interruptor se hubiera botado en mi pecho, cortando la energía a la parte de mí que quería luchar por esto. Dije 4 palabras, entonces ve, siéntete viva. Su rostro pasó por como 6 emociones diferentes en rápida sucesión. Primero confusión, como si esperara que yo discutiera, que luchara por ella, que le rogara que no se fuera. Luego alivio porque le estaba facilitando las cosas. Luego algo que casi parecía decepción, como si tal vez ella quisiera que yo compitiera por su atención para que pudiera sentirse deseada por ambos. La clásica mentalidad de querer tener todo y no perder nada. Pasé junto a ella hacia el closet y empecé a sacar su ropa. No aventándola, ni haciendo una escena, solo sacándola de los ganchos y doblándola cuidadosamente sobre la cama como si estuviera lavando ropa. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que la estaba ayudando a empacar ya que claramente tenía prisa por empezar su gran aventura. Intentó retractarse entonces. Dijo que tal vez deberíamos hablar más de esto. Dijo que no estaba segura de querer irse en realidad. Dijo que me amaba y que no quería tirar por la borda todo lo que construimos juntos durante 3 años. Pero yo seguí doblando la ropa. Seguí pasando sus cosas de nuestro closet a su maleta. Seguí actuando como si este fuera solo otro proyecto que tenía que terminar. Esto es lo que Mariana no entendía sobre mí. Cuando construyo algo, lo construyo para que dure. Cuando hago un compromiso, lo cumplo por completo. No hago las cosas a medias. No digo, tal vez, no digo a ver qué pasa. Pero cuando alguien demuestra que no valora lo que estoy ofreciendo, no pierdo el tiempo tratando de convencerlo. Solo acepto la información y sigo adelante. No tiene caso rogarle a alguien para que te quiera. O te quieren o no. Se fue esa noche. Lloró todo el tiempo mientras cargaba su coche con cajas y bolsas. Dijo que no quería que esto pasara. Dijo que yo estaba siendo frío y poco razonable. Dijo que estaba tirando a la basura 3 años por un malentendido, que podríamos solucionar si yo tan solo lo intentara. Pero no había ningún malentendido. Me dijo exactamente cómo se sentía. Yo solo escuché. Sus papás me llamaron a la mañana siguiente a las 7 de la mañana. Su mamá estaba llorando tanto que apenas podía entenderle, preguntando qué había pasado, diciendo que Mariana había llegado a su casa a mitad de la noche hablando sobre necesitar espacio y encontrarse a sí misma. Les dije la verdad. Su hija se enamoró de otro y yo no estaba interesado en competir por su atención. Su papá se quedó muy callado en el teléfono.
Luego me dijo que sentía mucho que me hubiera pasado esto. Dijo que yo merecía algo mejor que esto. Me dijo que siempre sería bienvenido en su casa, aunque las cosas no funcionaran con Mariana. Eso significó mucho viniendo de él, más de lo que probablemente sabía. Las semanas siguientes fueron duras. No voy a mentir ni fingir que fui una especie de robot insensible que simplemente siguió adelante de inmediato como si no hubiera pasado nada. Amaba a Mariana. Realmente la amaba. El futuro que imaginaba con ella era real para mí. La boda que estábamos planeando, los hijos que me imaginaba que tendríamos, la vida que creía que estábamos construyendo juntos. Perder eso me dolió como nada que hubiera experimentado desde que falleció mi papá. Algunas noches ni siquiera podía entrar a mi recámara porque el espacio donde solían estar sus cosas se sentía demasiado vacío. Pasé muchas noches en el garaje trabajando en las motos solo para mantener mis manos ocupadas. Hay algo en el trabajo mecánico que bloquea los pensamientos. No puedes sentir lástima por ti mismo cuando estás hasta los codos metido en un motor tratando de averiguar por qué la sincronización está fallando. La CB750 de mi papá recibió más atención en esas semanas que en años. Seguía encontrando cosas que pulir, ajustar, mejorar, cualquier cosa para evitar sentarme solo en mi casa. Pero también tenía a mis amigos. Mi compadre Carlos apareció 3 días después de que ella se fue con pizzas y su Xbox. No hizo preguntas. No trató de darme consejos sobre lo que debería hacer. Solo se sentó ahí a jugar conmigo hasta las 2 de la madrugada como si tuviéramos 18 años otra vez, insultándonos el uno al otro en juegos de disparos en primera persona. Su esposa, Ana, envió un guisado al día siguiente con una nota que solo decía, aquí estamos para lo que necesites. Mi amigo Javier me invitó a un viaje de pesca ese fin de semana con su papá y sus tíos. Pasé 3 días en un lago, sin pensar en nada excepto en si las lobinas estaban picando y a quién le tocaba agarrar más carnada. Su papá, Lorenzo, había pasado por un divorcio en su momento y compartió conmigo una sabiduría tranquila mientras limpiábamos pescados una noche. A veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es dejar ir a las personas que no valoran lo que tienen. Me dijo, no puedes hacer que alguien te valore. O lo hacen o no lo hacen. Mi compañero de trabajo Pedro me mantuvo ocupado con turnos extra que mantuvieron mi mente ocupada durante el día. Trabajos comerciales que necesitaban manos extra, tableros industriales que requerían atención al detalle. Teníamos este gran contrato para cablear un nuevo complejo de consultorios médicos en el lado oeste de la ciudad. Casi 4,000 metros cuadrados de salas de exploración, áreas de espera y oficinas administrativas que necesitaban la infraestructura eléctrica adecuada. Me enfoqué en ese proyecto como si mi vida dependiera de ello. Pedro me miraba a veces cuando me ofrecía para lo más difícil, los espacios reducidos, los apagadores de escalera complicados, el trabajo en los tableros que requería concentración y precisión. Nunca me dijo nada directamente, pero un día simplemente me dio una palmada en el hombro y me dijo, vas a estar bien, hermano. Viniendo de Pedro, que apenas decía 10 palabras al día, eso significaba algo. Las horas extra engordaron mi cuenta bancaria mientras me daban menos tiempo para pensar en Mariana y en lo que fuera que estuviera haciendo con Arturo. Para diciembre, tenía ahorrado lo suficiente como para comprar una camioneta nueva de contado si quería. En cambio, lo metí en fondos indexados y seguí manejando mi camioneta de hace 10 años que todavía funcionaba perfectamente. Las viejas costumbres tardan en desaparecer. Mientras tanto, Mariana estaba viviendo su gran aventura con su noviecito consultor. Me enteraba por rumores porque nuestros círculos sociales se cruzaban más de lo que me hubiera gustado. Amigos en común que no querían tomar partido me mantenían al tanto, ya fuera que yo preguntara o no. Ana, la esposa de Carlos, era la principal fuente de información, aunque siempre parecía apenada por compartirla. Acabo de ver esto en Instagram y pensé que debía saberlo, me mandaba por mensaje, y luego enviaba capturas de pantalla de las últimas publicaciones de las aventuras de Mariana. Al parecer, se había mudado al departamento del centro de Arturo a las 2 semanas de irse de mi casa, el departamento con la terraza en la azotea del que tanto me había hablado. Publicaba fotos de restaurantes elegantes con manteles y velas, escapadas de fin de semana a lugares con playas y palmeras, historias de Instagram desde bares en azoteas donde gente hermosa chocaba las copas y hablaba de sus emocionantes vidas.
Una publicación la mostraba a ella y a Arturo en algún viñedo en el Valle de Guadalupe, sosteniendo copas de vino y riendo como si no tuvieran ni una preocupación en el mundo. Otra los mostraba en una playa en algún lugar cálido mientras yo lidiaba con la primera helada de la temporada en mi casa. Se veía feliz en cada una de las fotos. Genuinamente feliz de una manera que me hacía preguntarme si alguna vez había sido realmente feliz conmigo o si solo estaba cómoda. Cambió su biografía en redes sociales por algo sobre abrazar la espontaneidad y vivir plenamente el presente. Cada publicación era sobre la aventura y seguir a tu corazón y no conformarte con una vida que no te haga sentir viva. Indirectas sutiles hacia mí y la aburrida existencia que yo le ofrecía. Estoy seguro de que todos sus amigos comentaban con emojis de corazones y cosas como «te lo mereces» y «viviendo tu mejor vida», como si no hubieran estado en nuestra fiesta de compromiso 8 meses antes. Sus amigas me contactaron un par de veces durante este periodo. Primero para escuchar mi versión de la historia, actuando todas preocupadas pero en realidad solo buscando chismes. Luego para tantear el terreno y ver si yo estaba lo suficientemente desconsolado como para aceptarla de regreso si ella cambiaba de opinión. Algunas ni siquiera fueron sutiles al respecto. Mariana está muy confundida en este momento, pero creo que todavía te ama, decían. ¿Alguna vez considerarías darle otra oportunidad? No les di nada. Les dije que Mariana había tomado su decisión y que yo la respetaba. Les dije que esperaba que encontrara lo que estaba buscando. Me mantuve educado, a pesar de que quería señalar la ironía de que necesitara tanta emoción como para hacer explotar toda nuestra relación por un sentimiento temporal. Pasaron 3 meses. El otoño dio paso al invierno. Las fiestas llegaron y se fueron. Pasé el día de Acción de Gracias con mi mamá y mi hermana, las ayudé a preparar el pavó y a arreglar el triturador de basura que estaba fallando desde septiembre. La Navidad fue tranquila, solo nosotros 3 intercambiando pequeños regalos y viendo películas viejas. En Año Nuevo, me quedé en casa con un libro porque las fiestas repletas de gente nunca fueron lo mío de todos modos. La vida no era perfecta, pero volvía a ser mía. Me había acostumbrado al silencio en mi casa. De hecho, empecé a apreciarlo. Podía comer lo que quisiera, ver lo que quisiera y acostarme a la hora que quisiera sin tener que coordinarme con los horarios de nadie más. Las motos recibieron la atención que merecían. La casa tuvo algunas mejoras que había estado posponiendo. Me metí a un gimnasio y volví a levantar pesas, algo que había descuidado mientras Mariana y yo estuvimos juntos. Entonces llegó febrero. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Estaba en mi garaje un sábado por la tarde trabajando en una Kawasaki Z1 modelo 1972 que había comprado en una venta de liquidación el mes anterior. Una máquina preciosa que solo necesitaba un poco de trabajo en el carburador y un sistema eléctrico nuevo. La viuda del hombre estaba vendiendo su colección y no sabía cuánto valía nada. La conseguí por mucho menos de su valor de mercado y me sentí un poco culpable por ello, pero ella parecía feliz de deshacerse de la moto. Mi celular vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Raúl, soy Mariana. Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber algo, pero de verdad necesito hablar contigo. Por favor. Me quedé mirando ese mensaje unos buenos 5 minutos, con los dedos llenos de grasa flotando sobre la pantalla. Una parte de mí quería ignorarlo por completo, bloquear el número y fingir que nunca llegó. Otra parte de mí tenía curiosidad por saber qué podría decir después de haberme dejado de hablar durante 3 meses para jugar a la casita con un consultor que le prometió aventuras. La curiosidad ganó, pero por poco. Le contesté, ¿sobre qué? Su respuesta llegó rápido, como si hubiera estado esperando con el celular en la mano. Todo. Cometí el error más grande de mi vida. ¿Puedo ir a verte, por favor? Solo para hablar. No me quedaré mucho. Ahí estaba. El regreso arrastrándose que predije la noche que se fue. Cuando eres la red de seguridad de alguien, en el fondo siempre sabes que volverán corriendo cuando las cosas emocionantes fallen. Porque las redes de seguridad existen específicamente para cuando la gente se cae. Le dije que podía pasar a la casa. No porque tuviera la menor intención de aceptarla de regreso, sino porque quería escuchar qué había pasado. Llámenle cierre, curiosidad o simplemente ganas de ver cómo terminaba esta historia. Dijo que estaría ahí en 1 hora.
Me limpié la grasa de las manos y entré a la casa a esperar. Cuando Mariana se estacionó en mi entrada, 63 minutos después, apenas la reconocí. No porque se viera mal necesariamente, sino porque se veía cansada, agotada de una manera que iba más allá de solo necesitar dormir. La mujer segura y aventurera que se había ido hace 3 meses había sido reemplazada por alguien que parecía haber pasado por una guerra. Tenía los ojos hinchados como si hubiera estado llorando recientemente. Su cabello, que normalmente lucía perfecto, ahora solo estaba recogido en una cola de caballo desordenada, llevaba pantalones de yoga y una sudadera vieja de la universidad en lugar de la ropa de moda que había empezado a comprar después de su ascenso. Fui a recibirla a la puerta, pero no la invité a pasar de inmediato. Se quedó en mi porche con un abrigo de diseñador que parecía nuevo y caro, probablemente comprado durante su emocionante etapa de aventuras. Le temblaban un poco las manos mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Yo solo esperé. No le iba a facilitar las cosas. Empezó con una disculpa. Dijo que sentía mucho cómo había manejado las cosas. Perdón por haberme tomado por sorpresa. Perdón por hacerme sentir que la estabilidad era un rasgo negativo. Perdón por las cosas que dijo acerca de que yo era predecible y aburrido. Perdón por haber elegido a Arturo en lugar de a mí cuando yo nunca le había dado motivos para dudar de mi compromiso. Las disculpas siguieron por un buen rato. Dejé que las soltara todas sin interrumpirla. Luego llegó a la mejor parte. Resulta que Arturo Beltrán no era el compañero de aventuras espontáneo que ella creía. Era un güey que se aburría fácilmente y pasaba a la siguiente novedad sin mirar atrás. La misma impulsividad que hizo que Mariana se sintiera viva también significaba que él tenía cero capacidad de comprometerse a largo plazo con cualquier cosa, incluyéndola a ella. Unas 6 semanas después de empezar su gran aventura, a Arturo le ofrecieron un puesto en una empresa en Guadalajara. Un nuevo trabajo de consultoría con una empresa tecnológica que pagaba aún más que su puesto actual y venía con acciones de la empresa. Le contó a Mariana sobre el tema como si fuera una noticia emocionante que debían celebrar juntos. Le preguntó si quería irse con él, dejar toda su vida, dejar su trabajo, a su familia y todo lo que conocía para seguirlo al otro lado del país a una ciudad donde no conocía a una sola persona. Cuando ella dudó y trató de hablar sobre tal vez tomar las cosas con más calma, ver la logística y hacer un plan sobre cómo manejarían la transición, él se molestó, la llamó aburrida, y le dijo que pensaba que ella era diferente a otras chicas. Alguien que realmente vivía la vida en lugar de solo planearla. Pero al parecer, ella era solo otra persona que quería cortarle las alas y arrastrarlo a su nivel. No me pasó desapercibida la ironía cuando me contó esa parte. Él se fue a Guadalajara 3 semanas después. No la volvió a invitar. Simplemente empacó sus cosas, canceló el contrato de su departamento en el centro con la terraza en la azotea del que ella tanto presumía, y le dijo que había sido divertido mientras duró. La dejó sufriendo por encontrar un nuevo lugar para vivir, ya que ella había entregado su propio departamento para mudarse con él. La dejó humillada en el trabajo porque todos sabían de su relación y vieron cómo todo se derrumbaba en tiempo real. La dejó repentinamente muy consciente de que esa emoción de sentirse viva, que había perseguido la había abandonado en el momento en que las cosas se complicaron. Intentó hacer que las cosas funcionaran sin él. Se mudó a un pequeño departamento tipo estudio que a duras penas podía pagar con tan poco tiempo de anticipación. Se refugió en el trabajo para distraerse de la vergüenza de haber sido abandonada por el tipo por el que había dejado a su prometido. Pero el daño ya estaba hecho. Su reputación en la empresa estaba arruinada. Todos la veían como la mujer que destruyó su compromiso por una aventura con un consultor que ni siquiera se quedó en la ciudad. Las compañeras de trabajo que solían ser amigables empezaron a mantener su distancia. Los compañeros también la trataban de manera diferente. Y no en el buen sentido. La saltaron para un ascenso por el que había estado trabajando, uno que todos asumían que era suyo antes de que todo esto pasara. Empezó a recibir la ley del hielo de personas que antes habían sido sus amigos del trabajo. Una de las gerentes senior hizo un comentario en una junta sobre la importancia del profesionalismo y de mantener relaciones laborales adecuadas, mirándola directamente mientras lo decía. Y a través de todo esto, no dejaba de pensar en mí, en la vida que tiró a la basura, en la estabilidad de la que se burló y la seguridad que dio por sentada, en el hombre que realmente la amaba y quería construir algo real, al que desechó como si no fuera lo suficientemente bueno.
Ahora estaba parada en mi porche 3 meses después, esperando que yo la aceptara de regreso. Escuché toda su historia sin interrumpir. La dejé llorar. La dejé disculparse otra vez. La dejé decirme todas las formas en las que se dio cuenta de que estaba equivocada, y todas las promesas de cómo había cambiado. Entonces le hice una pregunta. Cuando estabas con él, viviendo esa vida emocionante, ¿alguna vez pensaste en cómo me sentía yo? Me miró con esos ojos enrojecidos y pude ver que trataba de encontrar la respuesta correcta. La respuesta que le conseguiría lo que quería. Pensaba en ti todo el tiempo, dijo con la voz quebrada. Todos los días lo comparaba contigo y me daba cuenta de lo que había perdido. Respuesta incorrecta. Si hubiera pensado en mí todos los días, habría regresado antes. Solo apareció cuando no tenía a dónde más ir. Cuando la aventura resultó ser un callejón sin salida y el aburrido de Raúl volvía a verse como una buena opción. Yo seguía siendo solo la red de seguridad, el plan de respaldo, la opción aburrida y estable a la que podía refugiarse cuando su emoción no funcionó. Negué con la cabeza lentamente. Eso no fue lo que te pregunté. Te pregunté si pensaste en cómo me sentía yo, no si nos comparaste, si te importó la persona que dejaste atrás. Ella no tuvo respuesta para eso. Solo se me quedó viendo con la boca ligeramente abierta y lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Di un paso atrás, con la mano en el marco de la puerta. Lo siento, pero yo solo ofrezco seguridad. Y ya no estás segura aquí. Luego cerré la puerta, le puse seguro, caminé de regreso a mi garaje y volví a trabajar en esa Kawasaki como si nada hubiera pasado. Pude escuchar que se quedó parada en el porche un rato. La escuché llorar. La escuché tocar un par de veces más, cada toque siendo más débil. Eventualmente escuché que encendió su auto y se fue. Nunca volví a abrir esa puerta. A la mañana siguiente, me desperté con 17 mensajes de texto. Al parecer, Mariana se había pasado toda la noche tratando de contactarme por todos los medios posibles. Mensajes de texto directos, mensajes en Instagram, hasta un mensaje en Facebook, a pesar de que no me había metido a esa cosa en años. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Empezaban con un por favor, solo habla conmigo y terminaban con un no puedo creer que me estés haciendo esto. Como si, de alguna manera, ella fuera la víctima. Bloqueé su número, la bloqueé en cada plataforma que se me ocurrió. Luego preparé el desayuno y seguí con mi día. Las amigas de Mariana se me echaron encima en las semanas siguientes. Mensajes grupales llamándome desalmado. Una de ellas, una chava llamada Brenda que había sido roomie de Mariana en la universidad, me escribió un ensayo de 3 párrafos sobre cómo los hombres como yo son la razón por la que las mujeres tienen problemas de confianza. Le tomé captura de pantalla y se la mandé a Carlos sin ningún comentario. Él me respondió con una ráfaga de emojis riéndose. Otra de ellas se apareció en mi obra para decirme que estaba cometiendo un grave error. Yo estaba en una escalera pasando cableado cuando la vi marchar por la zona de construcción en unos tacones que definitivamente no estaban aprobados por Protección Civil. Empezó a gritar sobre cómo Mariana se estaba desmoronando y yo era el único que podía ayudarla. Le dije que se fuera antes de que llamara a la policía por allanamiento en una propiedad comercial. Me insultó con un par de palabras que no repetiré, y luego se fue. Sus papás también me llamaron. Su mamá lloró y me preguntó si había algo que Mariana pudiera hacer para arreglar esto. Su papá fue más reservado, pero lo entendió. Me dijo que respetaba mi decisión, aunque deseara que las cosas fueran diferentes. Me contó que había tratado de hacer entrar en razón a Mariana meses atrás cuando escuchó por primera vez sobre Arturo, pero que ella no quiso escuchar. Dijo que su puerta siempre estaría abierta si alguna vez quería pasar a saludar. Le dije que se lo agradecía y lo dije en serio. Mariana lo intentó unas cuantas veces más en los meses siguientes. Llegaban cartas a mi casa, escritas a mano en papelería bonita. Llegaban correos largos a mi bandeja de entrada llenos de disculpas y promesas. Se acumulaban mensajes de voz en mi teléfono, cada uno más desesperado que el anterior. Nunca le contesté, ni una sola vez. Llegó la primavera y me encontré a Raquel Domínguez en una tienda de suministros. Fuimos juntos a la preparatoria, no habíamos hablado en probablemente 10 años.
Ella me reconoció primero, se acercó mientras yo estaba subiendo cables a mi camioneta, dijo mi nombre como una pregunta, como si no estuviera segura de que realmente fuera yo. Resulta que se había mudado de regreso a la zona hacía unos 3 años, pero nuestros caminos simplemente nunca se cruzaron. Pueblo chico, pero supongo que no tanto. Terminamos platicando en el estacionamiento por casi 1 hora mientras el helado que ella traía se derretía en su coche y mi cable se quedaba bajo el sol. Ahora Raquel era veterinaria. Tenía su propia clínica para animales pequeños a unos 20 minutos de la ciudad, en una granja que ella misma había remodelado durante 2 años. Se había mudado de regreso después de divorciarse de un tipo llamado Beto, que era muy bueno para los grandes detalles románticos pero pésimo para ser alguien confiable. El tipo de hombre que planeaba viajes sorpresa a París pero olvidaba pagar el recibo de la luz. Que le compraba joyas caras pero no podía mantener un trabajo por más de 6 meses. Ella pasó 5 años tratando de hacer que eso funcionara antes de aceptar finalmente que nunca lo haría. Intercambiamos números y pensé que eso sería todo. Excompañeros poniéndose al día. Qué gusto verte. Que tengas una buena vida. Pero ella me mandó un mensaje 2 días después preguntándome si quería ir a tomar un café. Luego el café se convirtió en cena. Luego la cena se convirtió en vernos en un barecito de mala muerte que tenía unas alitas sorprendentemente buenas. Luego eso se convirtió en que ella viniera a mi casa a verme trabajar en la Kawasaki mientras me contaba sobre un gato de 3 patas que alguien había dejado en su clínica esa mañana. Para el verano, ya éramos novios oficialmente. Me acompañó a la carne asada del 15 de septiembre en el rancho de Carlos. Conoció a mi mamá y a mi hermana en una cena de domingo donde mi mamá se pasó todo el tiempo lanzándome miradas de aprobación desde el otro lado de la mesa. Empezó a dejar un cepillo de dientes en mi casa, luego algo de ropa, y finalmente prácticamente se mudó conmigo sin que ninguno de los dos hiciera un gran alboroto al respecto. Cosas normales, cosas sanas, sin dramas, sin juegos, sin hacerme sentir que necesitaba ser alguien más. Esta es la diferencia entre Raquel y Mariana. Cuando yo me acordaba de cómo le gustaba el café a Raquel, ella lo notaba. Cuando arreglé la puerta de su clínica que rechinaba sin que me lo pidiera, me dio las gracias. Cuando llegaba exactamente a la hora que decía que lo haría, me decía que eso significaba algo para ella. Ella no solo toleraba mi estabilidad. Realmente la valoraba. Mientras tanto, la situación de Mariana empeoraba. Me enteré por amigos en común que renunció a su trabajo después de que el ambiente se volvió demasiado hostil. Se mudó de regreso con sus papás mientras decidía qué hacer a continuación. Intentó salir con otras personas de nuevo, pero seguía escogiendo el mismo tipo de gayes. Los emocionantes, que la hacían sentir viva hasta el momento en que se aburrían y se largaban. Llegó el otoño y le pedí a Raquel que se casara conmigo. Nada elaborado, solo nosotros dos en mi patio trasero después de que terminé de reconstruir la Kawasaki. Dijo que sí. Fijamos la fecha para la siguiente primavera. 2 semanas antes de la boda, Mariana se apareció en mi casa sin avisar. Yo estaba en el garaje cuando escuché que un auto se estacionó. Salí esperando una entrega y me la encontré parada en la entrada, viéndose aún peor que hace 1 año. Se había enterado de que me iba a casar y quería hablar conmigo una vez más antes de que cometiera un error. Dijo que ahora sabía que estábamos destinados a estar juntos. Dijo que había estado trabajando en sí misma y que por fin estaba lista para ser la pareja que yo merecía. Dijo que si tan solo le diera una oportunidad más, me demostraría que había cambiado. La miré por un largo rato. Luego le dije lo mismo que le había dicho 1 año atrás en mi porche. Yo solo ofrezco seguridad, y tú ya no estás segura aquí. Ella empezó a llorar. Me preguntó cómo podía ser tan frío. Me preguntó si alguna vez la había amado realmente. Le dije la verdad. Sí te amé. En tiempo pasado. Luego me dijiste que eso no era suficiente. Así que seguí con mi vida. Tú deberías hacer lo mismo. Regresé a mi garaje y cerré la puerta. La escuché quedarse parada ahí un rato. Eventualmente escuché que se fue en su auto. Raquel y yo nos casamos esa primavera. Una ceremonia pequeña en el registro civil. La recepción en el rancho de Carlos. Su familia, mi familia,
50 de nuestros amigos más cercanos comiendo barbacoa y bailando al ritmo de una banda de covers que tocó sobre todo rock clásico. Un día perfecto. Cero drama. Compramos un terreno a las afueras de la ciudad 6 meses después. Empezamos a construir una casa con un garaje más grande para las motos. Raquel está ampliando su clínica. Yo estoy empezando mi propio negocio eléctrico. Las cosas están bien. Realmente bien. Mariana envió una tarjeta a casa de mi mamá después de la boda. Felicidades y mis mejores deseos, ese tipo de cosas. Mi mamá me preguntó si la quería ver. Le dije que la tirara a la basura. Lo último que supe fue que Mariana se mudó a otro estado. Sigue soltera, sigue buscando algo que parece no poder encontrar, sigue persiguiendo ese sentimiento de estar viva, que se le sigue escapando de las manos. Amigos, estamos muy cerca de llegar a los 100,000 suscriptores en este canal. Si no están suscritos al canal, por favor consideren suscribirse. Realmente ayuda a llegar a esa meta de los 100,000.